Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, toca el corazón de mis hermanitos. Recuérdanos tus palabras con tu Espíritu Santo, que nos guíe a toda la verdad. Señor, te agradecemos, te damos honra y gloria por este hermoso día, Señor, que nos concedes vivir, levantarnos. Señor, henos aquí. Gracias, Padre. Cuán bueno eres. Qué grande es tu nombre en toda la tierra. Bendito eres. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Hechos capítulo 21, desde el verso 37. ¿Se acordarán, hermanos amados? Esto es la continuación de lo que vimos ayer. Acerca, hermanitos, de cómo ya el apóstol Pablo fue arrestado por haber entrado al templo. Bueno, ya todo esto, hermanitos, se explicó ayer y hoy vemos la continuación. El título de esta transmisión es Testimonio de Pablo. Dice así la palabra de Dios, Hechos 21, 37. Cuando estaba a punto de meterlo en la fortaleza, Pablo dijo al comandante: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se lo permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Se hizo un gran silencio y comenzó a hablar en lengua hebrea, diciendo, capítulo 22, verso 1, hermanitos. Él dijo esto: hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ahí, hermanitos, él menciona que era un judío temeroso de Dios, celoso de las cosas en cuanto a la ley, igual que todos ellos, hermanitos, los que levantaron la turba, los que lo detuvieron y querían lincharlos, se acordará usted. Y hermanos amados, él les testifica de esta manera. Ahora dice el verso 4: perseguía yo este camino, o sea, el evangelio a los cristianos, dice, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. Pablo, hermanitos, era acérrimo enemigo de los hijos de Dios, de los cristianos. También va a mencionar más adelante, hermanitos, que él estuvo de acuerdo. Él consintió en la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Ese diácono lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, y hermanitos, que murió pues apedreado. Hermanitos, él narra todo esto y entendemos que en un testimonio, hermanitos, pues se habla también de lo pasado, cómo fue antes, y a partir del Señor Jesús, cómo es nuestra vida. Seguía el testimonio. Dice, hermanos amados, verso 6: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron
a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Yo dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y vete a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como no veía a causa de aquella luz resplandeciente, llegué a Damasco llevado de la mano por los que estaban conmigo. Entonces uno llamado Ananías, hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí habitaban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Amén, hermanitos. Ya habla de cómo él se convirtió. Y hermanitos, continúa. Acuérdense, hermanos, acerca de todo el tumulto de judíos que lo habían también calumniado. Ellos decían que él enseñaba a los judíos a quebrantar la ley, a olvidarse de Moisés, de la ley, del templo, lo cual no era cierto. Lo que sí enseñaba a los no judíos es que no era necesario judaizarse, tanto como circuncidarse, practicar todo lo demás. No era necesario, hermanitos. Ahora, vemos lo que dice a continuación. Versículo 17. Volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Vi al Señor que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirás su testimonio acerca de mí. Ahí, hermanitos, el Señor le da instrucciones y dice el 19: yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo. Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bueno, entonces, hermanitos, él era dirigido por el Señor. Él, hermanos amados, escuchaba su voz y pues ahora ya estaba cumpliéndose la profecía acerca de su arresto, su sufrimiento que ya se aproximaba. De todo esto, hermanitos, les habló a los judíos, aquellos judíos, hermanitos, que pues ya lo habían apresado, ya lo habían golpeado, lo habían intentado asesinar, y él les testifica. Y hermanitos, pues estos del pueblo de Dios, los cuales bendecimos en el Señor, estos judíos también eran sus acérrimos enemigos. Así como él en algún momento fue enemigo de este camino, como lo dice él, y perseguía y consentía en la muerte y de los que eran asesinados, y hermanitos, incluso él mismo arrastraba a cristianos fuera de sus casas. Este testimonio, hermanitos, era fuerte, porque solo Dios lo pudo transformar. Solo el Señor le pudo quebrantar ese corazón. Imagínense, hermanitos, si él hubiera escuchado la predicación, por ejemplo, de Pedro, de Juan, de algún otro apóstol, los hubiera rebatido. Y claro, hermanitos, arrastrado, encarcelado y todo ello. Así que el Señor Jesús mismo en persona se tuvo que encontrar con él. Y hermanos amados, de ahí él conoció al Señor Jesús. Cuando él vio el resplandor, oyó la voz del Señor Jesús, hermanitos, desde ahí parece que ambos llamamientos fueron juntos en ese día. Se le hicieron ambos llamamientos. Me refiero al llamamiento a salvación y el llamamiento a ministerio. Ambos, hermanitos. Y bueno, el Señor trató con él. Y entendemos, hermanos amados, cuando el Señor tiene en la mira a una persona,
Cuando el Señor, hermanitos, ha dispuesto salvarla, el Señor puede hacer milagros, maravillas. Él puede convencer a alguien como Saulo, Pablo, para creer en Él. Él no iba a creer en Jesús nada más así, mis hermanitos, porque Él era enemigo del Evangelio, enemigo de este camino. Sin embargo, hermanitos, el Señor pudo con él. Hay algo hermoso, hermanitos, quisiera llevarle, ya que leímos este testimonio de Pablo delante de esos judíos que lo querían linchar. Le voy a llevar, hermanitos, a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Dice así la palabra de Dios: sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Hermanitos, dice los que aman a Dios. Yo sé que usted ama a Dios. ¿Es así, mis hermanitos? ¿Aman al Señor con todo su corazón? Aquí dice algo maravilloso: todas las cosas les ayudan a bien. Todo, hermanitos amados, lo que acontezca, sea adverso, sea difícil, mis hermanitos, todo va a servir para algo bueno. Pero esto todavía nos lleva más allá. Y hermanitos, esto es lo que necesitamos ver. Dice, le repito el 28, Romanos 8, 28, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Pero añade esto, y en esto, hermanitos, ponemos mucha atención. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Así el apóstol Pablo, conforme al propósito de Dios, fue llamado. Y bueno, hermanitos, si hablamos acerca de los propósitos de Dios, veríamos varios factores, incluso, hermanitos, cosas muy profundas, como el tema de la predestinación. Ese tema es bíblico. Ese tema es doctrinal. El problema es que lo han mal interpretado, mal aplicado, no lo han comprendido, y por eso, hermanitos, se ha errado en cuanto a ese tema. Cuando se dice predestinación, hermanitos, habla de los que el Señor llamó desde antes de nacer, incluso que ya tenía dispuestos desde antes de la fundación del mundo. ¿Puede, hermanitos amados, entender esto? Y bueno, hermanitos, o sea, no es de que ahora que nacimos de nuevo en Cristo, ya desde ahí el Señor empieza a trazar planes acerca de nosotros. No, antes de nacer, hermanitos, ya el Señor nos tenía predestinados. Ahora, claro, hermanitos, que por ejemplo en Efesios se habla de los que fueron predestinados para ser adoptados hijos suyos, o sea, para ser salvados. Pero aquí habla también, hermanitos, conforme a su propósito. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay un propósito y el Señor los llama. Pero vemos ahora el 29, fíjese bien. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto habla, hermanitos, de un plan de Dios. Y esto es aquellos que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, hay quienes Dios tenía un plan para ellos antes de nacer. Y ya habían sido predestinados para ser
llamados. Y hermanitos amados, había ya un propósito para sus vidas. Esto también lo entendemos si es que lo separamos y lo aclaramos, mis hermanitos. Por ejemplo, cuando se menciona los que fueron predestinados para ser hijos suyos, bueno, para ser salvados. Pero cuando habla de un propósito, dice esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Estos aman a Dios, fueron predestinados, conforme a un propósito de Dios fueron llamados. Bueno, si nos enfocamos a estos, la pregunta que podemos hacernos es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ellos que conforme al propósito, planes de Dios, Dios los llamó desde antes, los predestinó desde antes de nacer? Incluso hay partes, hermanitos, que dicen antes de la fundación del mundo. O sea, hermanitos, hace miles y miles y millones de años. Si esto lo vemos en el factor tiempo. Claro, antes de la creación, hermanitos, en esta tierra, pues había eternidad. Pero luego entró un paréntesis que se llama tiempo. Y el tiempo que se mide por años, milenios, lustros, siglos, décadas. Bueno, el tiempo, hermanitos, se va a acabar. Y otra vez entraremos en la eternidad. Y esto habla, hermanitos, de que antes, hace muchísimos años, bueno, en la eternidad, ya el Señor había pensado en aquellos que conforme a su propósito son llamados. Ahora, a la pregunta, hermanitos, que le menciono, es, ¿será que usted es un predestinado de este tipo? Conforme a su propósito, o sea que hay un plan. Hay un plan. Ahora, esto cada vez, hermanitos, se está haciendo más específico o más exclusivo. ¿Por qué? Porque antes pensábamos que para todos los cristianos todas las cosas les ayudaban a bien. Si algo les pasaba, si había un incidente, accidente, alguna fatalidad, alguna tribulación, alguna angustia, que todo servía para bien para todos los cristianos. A eso me refiero, que generalizábamos para todos los cristianos. Pero aquí dice, hermanitos, en el 28, sabemos además que a los que aman a Dios, no es para todos. O sea, no a todos todas las cosas les ayudan a bien. No, hermanitos, solamente a los que aman a Dios. Porque si alguien no ama a Dios, ¿cómo, hermanitos, lo que le pase adversamente va a servir para bien? ¿Cuál bien? Si los que no aman a Dios no ven el bien, ni reconocen el bien de Dios. Es más, no tienen nada de qué alabarle ni agradecerle, porque para ellos Dios no ha hecho nada. Pero los que aman a Dios, hermanitos, alaban a Dios. Y esas cosas que les pasan, sí les ayudan para bien. Dios, hermanitos, lo enfoca para bien. Todo, hermanitos, lo que les pase. ¿Pero a quiénes? A los que aman a Dios. Todas las cosas los ayudan a bien. Y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanitos, todas las cosas ayudan a bien, pero para los que aman a Dios y para los que conforme a su propósito son llamados. Y bueno, mis hermanitos, algún día llegaremos a ver ese tema de Pablo. Cuando Pablo, hermanitos, pues es mordido por una serpiente. Y esto es un vivo ejemplo de que hay cosas que ayudan a bien. Vamos a verlo, hermanitos. Nos vamos a adelantar y ese día también habrá palabra de Dios en cuanto a esto. Es un ejemplo de las cosas que ayudan a bien. O sea, Pablo fue
llamado, conforme al propósito de Dios. Y claro que esas prisiones, cadenas, tumultos, esos intentos de que lo querían asesinar, linchar, claro, hermanitos, que cooperaba para bien. Vemos Hechos 28. Nos adelantamos un poco para ver este ejemplo. Dice: estando ya salvos, supimos que la isla que se llamaba Malta, o sea, ahí naufragaron, el barco donde iban, hermanitos, se rompió. Eso está en el contexto del capítulo 27. O sea, alguien diría, qué calamidad tan terrible. Bueno, se rompió la nave y llegaron a esa isla llamada Malta, pero nadando, naufragando, entre restos de madera del barco. 2. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, pues encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces Pablo, y aquí empieza la trama, mis hermanitos, para darle ejemplo que todo coopera para bien. Dice: entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano, lo mordió, hermanitos, y allí quedó pendida, mordiendo su mano. Fíjese, hermanitos, lo que pasó a continuación. 4. Cuando la gente de allí vio la víbora colgando de su mano, decía, esto, hermanitos, claro, porque la gente sabía que esa víbora era venenosa, la conocían, pues ellos eran de allí. ¿Qué decía esa gente? Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Bueno, a primera instancia parece una tragedia. Pablo, hermanitos, viene todo mojado, con frío, acaban de naufragar, llegaron a la orilla porque el barco se rompió por la tormenta tan grave, dio, hermanitos, contra los arrecifes, contra las peñas, se quebró el barco, y ahora, hermanitos, pues ya la gente de la isla está atendiéndolos y les encendió una fogata, por así decir. Y, hermanitos, ahí va Pablo, echa unas ramas a la lumbre, pero una víbora lo mordió y se quedó colgada de su mano. Ahora, la gente decía, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Primero hablaron mal de él. ¿Por qué? Porque la víbora ahora lo estaba mordiendo. O sea, no fue una mordida y se fue, no, pendía de él, de su mano. Y la gente, al verlo, pensaba, oh, porque, hermanitos, sabían que era un barco de presos. No era Pablo el único preso, iban muchos presos y también soldados. Entonces la gente pensó, oh, usted sabe, hermanitos, que los del mundo le llaman justicia divina, cuando no es la mano del hombre, sino un acontecimiento. Dicen, es justicia divina. Claro que pues llegan a pensar en Dios sin querer. Hermanos amados, entonces estos de la isla pensaron que esa justicia lo perseguía. 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Eso es lo que sirvió para bien, hermanitos. Un dolor, una mordida, veneno. La víbora era venenosa porque incluso, hermanitos, la gente pues veía esto. A continuación, 6. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente. ¿Por qué? Porque sabían que si era venenosa esa víbora. Y, hermanos amados, allí está la mano de Dios. Dice, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. No para adorarlo, hermanitos, como ya le había acontecido anteriormente, se acordará usted. Oh, hermanitos, era con este Pablo y Silas, le pasó eso. Ahora, no lo estaban adorando, pero le pusieron atención. En vez de pensar mal, que era pues un preso, un reo de esos malos, que la justicia lo seguía persiguiendo aunque se libró de ahogarse.
Ahora, hermanitos, le ponen atención como alguien diferente. Y claro, aquí dice como un Dios. Verso 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería. Pablo entró a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos proveyeron de todo lo necesario. Hermanitos, claro que se les predicó el evangelio. ¿Todo por qué? Porque una víbora mordió a Pablo. De ahí le pusieron atención, y de ahí él oró por el papá del principal de la isla. Se sanó, el Señor lo sanó, y trajeron más enfermos. Ahí llegó la palabra de Dios. Esa víbora, hermanitos, también su mordedura, su ataque, sirvió para bien. Y no solamente eso, un poquito más atrás, el hecho de que el barco se haya roto en esa isla, en las orillas, también sirvió para bien. Oh, hermanitos, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué vemos esto? Porque, hermanitos, Dios tenía un propósito para Pablo en todo lo que le estaba pasando. Claro, en todo su proceso. Hermanitos, Dios estaba con él y todo servía para bien. Así, mis hermanitos, si usted ama al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y también si usted es un llamado conforme a su propósito, hermanitos, cuánto más, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, te damos las gracias por ser tan bueno con nosotros. Que en la vida de mis hermanos, Señor, se refleje que todas las cosas, aún las más duras, tristes y terribles, todas esas cosas ayudan a bien, Señor. Hazle ver a mis hermanitos que en verdad tú estás con ellos, Señor. Y que al inicio, tal vez, Señor, no parecía algo bueno lo que les pasaba. Tal vez era algo lamentable. Pero como te aman y como son llamados conforme a tu propósito, esas cosas les ayudan a bien. Señor, alabaremos tu nombre cada vez que nos vaya mal, porque por dentro sabemos que también eso nos ayudará para bien. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Busquemos al Señor con todo nuestro ser. El Señor viene pronto. Amén.